Salmo 46. Estamos en el segundo libro de los Salmos y estamos en el Salmo 46, del versículo 1 al 11, y estamos estudiando sobre la celebración a Dios como nuestra defensa. Estamos en la porción número 13 en la serie que llevamos y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Amén. Amén. Dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Lee el 3, por favor. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de sus raíces. Dice el verso 4: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a aclarar la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz, se derritió la tierra. 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú dirijas nuestra mente, nuestro corazón, y que todo lo que se diga, Padre, sea por honrarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntese, hermanos. Estamos explicando el versículo 1 y les dije que este salmo tiene una conexión con el 47 y el 48. Son los tres salmos que hacen esa conexión, y entre ellos aparece esa palabra Selah, que quiere decir un intervalo de música, o hagan silencio y mediten. Eso es lo que quiere decir. Y ahorita estamos en el versículo 2. Todos los días, hermano, nos vamos a enfrentar con muchos problemas, uno de ellos provocados por nosotros mismos, y por nosotros mismos por falta de madurez, y otros ocasionados por el enemigo, ya que él anda como un león rugiente buscando a quien va a devorar. Todos los días de nuestra vida vamos a enfrentarnos a eso, por problemas que nosotros mismos ocasionamos, o por problemas que han sido ocasionados por el enemigo, y debemos de entender que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien va a devorar, y no va a respetar sexo ni edad. Él va a agarrar parejo, ¿me entiendes?, al que se le ponga por enfrente. Entonces nosotros debemos estar conscientes de eso, ¿no? Entonces también, hermano, dice el versículo: si la tierra se removiera de su lugar, y si usted es un verdadero creyente, debería de confiar en él. Yo pienso que a veces, hermano, el ser humano, nosotros decimos confiar en Dios, pero no es verdad. No es verdad, hermano, porque cuando pasa algo ligerito queremos solucionar los problemas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y aquí el salmista está diciendo, aún que la tierra, dice el versículo, por tanto no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aún ahí, dice, no vamos a tener temor, porque sabemos que Dios tiene control de todo. Si ahorita Dios derramara su ira sobre la tierra, es obvio que Él va a proteger a su iglesia, ¿me entiende? Es obvio que Él va a marcar a los que son de Él. Le va a poner un sello para que nadie les haga daño, para que nadie los toque. A los que son de Él, ninguna plaga de Él puede tocar a los hijos de Él. Acuérdese que cuando estaba a Israel en Egipto, les dijo que pusieran sangre en los dinteles de las casas, porque iba a mandar al ángel que iba a destruir a los primogénitos, y para que no los tocasen a ellos, dijo que les pusieran sangre en los dinteles de la casa, y les pusieron, hermano. Entonces pasó el ángel por alto y no hizo daño a Israel. Entonces, a los que son hijos de Él, hermano, si sucediera esto, digamos que hubiera un terremoto grandísimo, si es la voluntad de Dios llevarnos, nos va a llevar. Pero digamos que estuviéramos en una tribulación grandísima, Dios va a cuidar, ¿me entiende?, a su pueblo, porque es la promesa de Dios. Entonces nosotros debemos de confiar en Él, debemos de tener confianza en él, hermano. Aún si hubiera un terremoto grandísimo acá, yo no creo que toda la iglesia muera. Van a morir los que Dios ya determinó que mueran, y ese es el punto, que no sabemos cómo vamos a morir. Y aún si muriéramos, hermano, debemos de tener confianza que vamos a vivir con Él, amén, que vamos a estar con Él. Entonces el salmista dice en su figura que hace él, dice: si aún la tierra se moviera, dice, se moviera para otro lugar, y se movieran los montes, dice,
y dice, los montes al corazón del mar. Aún ahí dice, no voy a desconfiar, voy a confiar en Dios. Es una forma de expresar lo que él sentía, la confianza que sentía en Dios, hermano. Entonces usted y yo deberíamos de aprender a eso, a confiar en el Señor. La mayoría de las personas, hermano, piensan que solo ellos tienen o han tenido problemas. Si vamos a la historia, encontramos muchos pueblos de Dios que pasó muchos problemas por causa de la obra de Dios. La diferencia que encontramos entre ellos y nosotros es que ellos confiaban en Jehová su Señor. Es la diferencia que hay hoy en día, hermano. Muchos se lamentan que yo tengo muchos problemas, que yo aquí, problemas allá, y el mundo entero está así, ¿me entiendes? Pero quien tuvo problemas fue Israel, y lo sigue teniendo hasta ahorita, pero su confianza está en Dios. Y en la historia se registra en la Biblia, hermano. Por ejemplo, si vemos a David era un hombre que tuvo muchos problemas, demasiados problemas, pero supo confiar en Dios y supo esperar en el momento que Dios lo levantara, ¿sí o no? Tenemos también, ¿me entienden? Moisés tuvo muchos problemas cuando vio el pueblo, demasiados problemas, pero confió en Dios y Dios lo sacó levante. Salomón tuvo problemas, todos los profetas tuvieron problemas. Uno de los profetas que tuvo bastantes problemas es Jeremías, pero él confiaba en Dios y salió triunfante. En los Nuevos Testamentos tenemos los apóstoles. Los apóstoles tuvieron muchos problemas. De hecho, cuando llega a la vida de Pablo, de Saulo de Tarso, el Señor le dice: yo te voy a enseñar cuán grandes cosas te es necesario padecer por mí. Y le dice al profeta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nehemías. Ananías le dice de que le vaya y le regrese la vista, y él le dice: tú sabes que este hombre ha hecho mucho daño a la iglesia, a tus hijos, y cómo me pides a mí que yo vaya y le regrese la vista. Entonces Dios le dice: ve, porque instrumento lícito me es para mi obra, y yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por ella. Y dicho y hecho, él sufrió mucho en la obra del Señor, pero nunca desconfió de Dios, siempre tuvo la confianza en Dios. Entonces nosotros creo que para eso estudiamos los Salmos, para aprender a confiar en Dios, para depositar esa confianza en el Señor. En la historia, como le digo, de Israel tuvieron muchos problemas ellos. Se enfrentaron a naciones, se enfrentaron al enemigo, se enfrentaron a gigantes, se enfrentaron a muchos problemas, pero siempre confiaron en Dios. Aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aún así, dice el salmista, no vamos a desconfiar de Dios. La historia dice que este salmo era uno de los favoritos de Martín Lutero. Martín Lutero, le dije la vez pasada, que era un alemán sacerdote católico que se rebeló contra el Vaticano porque descubrió en las escrituras que la salvación era por la fe y la gracia, y no por comprar o vender indulgencias o hacer sacrificios, sino que era por fe y gracia. Y este salmo, dicen los historiadores, que fue una de las inspiraciones de él, y fue uno de los cuando él estaba haciendo las reformas, fue uno de los salmos que lo alentaba a continuar a él, porque era perseguido, ¿me entiendes? Era perseguido por el catolicismo de aquel tiempo, y lo llevaron a corte y todas esas cosas que le pasaron a él. Pero este salmo dice que lo inspiraba a él a continuar a Dios, según la historia, ¿verdad? Y fue entonces cuando él escribió uno de los himnos que se cantan, y lo hemos cantado acá en todas las iglesias cristianas, y es Castillo Fuerte es nuestro Dios. Ese canto lo hemos cantado nosotros acá, y fue inspirado por este hombre, por Martín Lutero, basado a este salmo. Por eso estos salmos, hermanos, son importantes, porque todos los antepasados, los de siglos pasados, los hombres, ellos basaban sus alabanzas conforme a los cantos. Hoy no, ¿me entiende? Cualquiera nomás mira un pájaro y canta un canto y hace una alabanza de un pájaro, ¿verdad? Pero Dios, hermano, usted debe entender que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro castillo, que Dios es nuestra roca, que Dios es nuestro escondedero, y Él es la ayuda más efectiva cuando estamos pasando problemas graves
en el mundo en que estamos viviendo. No hay otra ayuda más excelente que la de Dios. Él es bien, los salmos son bien claros en eso, hermanos. Si usted los analiza, cada porción que hemos ido estudiando del salmo, por ejemplo, atrás en los salmos, en los primeros salmos que estudiamos, encontramos esa fortaleza en el Señor. Hemos encontrado salmos que dice que Él es el castillo, y ahora nos encontramos, ¿me entiende?, con este salmo preciosísimo, porque dice en el versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo. Dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y dice el versículo 2: por tanto no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen, dice, y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No sé si usted ha estado alguna vez en el mar, pero en la noche, por ejemplo, de 11, 12 de la noche para abajo, a mí me gustaba ir, cuando andaba en el mundo, me gustaba ir al mar en la noche, pero por oír el ruido de las olas, ¿me entiende? Pero se oye, no sé si usted ha estado, porque yo he estado acá en Los Ángeles y he estado también allá en Perú. En la noche, donde nosotros vivimos allá en Perú, está enfrente del mar, y se oye el bravido del mar, ¿me entiende? Da cierto temor el ruido que hace. Entonces imagínense de que se pronosticara un tsunami para acá. Es obvio que va a devastar casi la mayor parte de California. Si sucediera eso, si hubiera un terremoto de esos de una magnitud, ¿me entiende?, de unos, ¿qué será?, unos 15 segundos, es obvio que el mar se vendría sobre nosotros. Pero aún así, dice el Señor, que nosotros no debemos de temer. Aunque el mar brame, Él tiene límites donde va a llegar. Pero debemos de confiar en Dios. No solo decir sí, así es, no, de confiar de verdad, porque a veces con un dolor de cabeza ya estamos desconfiando de Él, sino de verdad, ¿me entiende? La confianza en Dios es, yo le he dicho a usted, Dios es real. Dios no es un mito, no es un cuento, no es alguien que está sentado en un trono, un viejito, sino que Dios es real como usted y yo somos real. Él respira como usted respira, Él siente como usted siente, Él tiene voluntad como usted la tiene. ¿Están entendiendo? Es real, hermano. Dios no es un juego, Dios no es alguien, ¿me entiende? Que entonces por eso nosotros deberíamos de confiar. Si se puede ir a decir a ciegas, ¿me entiende?, aunque no le veamos. En los primeros 3 versículos aparece la palabra Selah. Esa palabra quiere decir un intervalo para que se siga sonando la música o se siga tocando la música, lo instrumental, o quiere decir, la definición que tiene también quiere decir: hagan silencio y pónganse a meditar en lo que cantaron. Eso es lo que quiere decir. Entonces, es muy difícil encontrar una definición exacta, pero según las investigaciones que se han hecho de esa palabra, eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando tocaban estos salmos, hacían un silencio y había música, o hablaban a través del instrumental, o cuando dejaban la música, se ponían a meditar en lo que estaban cantando o en lo que estaban escuchando. Eso significa Selah. O sea que usted puede poner música instrumental y puede meditar en lo que usted está escuchando, que sería un Selah. ¿Entienden, hermanos? Entonces, en el siguiente tema que tenemos de este salmo, ese consta desde el versículo 4 hasta el versículo 7, y habla de los ríos, ¿me entiende? Dios es la defensa aunque las naciones bramen. Aunque las naciones, hermano, hagan lo que vayan a hacer, hermano, o estén preparándose, armándose hasta los dientes para enfrentar a Dios, de todas maneras, Dios es el Dios todopoderoso y nadie lo va a derrotar. Y usted debería de confiar en Él, debería de poner toda la confianza en Él. Y uno de los pasajes que nos enseña a nosotros que debemos de confiar en Él está en Revelaciones. Quiero que vaya a Revelaciones conmigo. En Revelaciones, en el capítulo 1 de Revelaciones, todo el capítulo 1 nos habla de ese Dios todopoderoso y nos lo pone como un guerrero, ¿me entiendes? Como alguien que nosotros deberíamos de confiar y si usted continúa leyendo, encuentra, ¿me entiende?, en el capítulo 5 que debería de confiar en ese guerrero.
En Revelaciones capítulo 1, versículo 1 dice así: las revelaciones de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo. Si no saben dónde está Revelaciones o Apocalipsis, está después de Génesis. Las cosas que deben de suceder pronto, o sea, lo que viene es pronto, y pronto para mí es ahorita. Para Dios puede ser 1000 años, ¿me entiendes? Porque es tiempo de Dios, no es tiempo de nosotros, ¿no? Entonces, pero esas cosas que vengan, hermano, son las cosas que van a batir al mundo. Pero nosotros, si nos encontraríamos en medio de esas cosas, nosotros no deberíamos de desconfiar. Aún si hubiera una guerra nuclear, una tercera guerra mundial, no deberíamos desconfiar de Dios, deberíamos de confiar en Él, porque Él tiene el control y Él sabe lo que está haciendo. Amén. Entonces dice: y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan, que ha dado, dice, el testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, Juan dio testimonio de Dios, dio testimonio de Cristo, y ustedes deberíamos de confiar, como le digo, porque Él se levantó entre los muertos el tercer día y resucitó y fue a la diestra de Dios Padre. En el capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En el versículo 4 de Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Y de las 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. ¿Qué más, hermano, nosotros podríamos seguir leyendo toda la Biblia, hermano, y encontramos estas promesas de Dios? Él nos lavó nuestros pecados. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor, es el primero, el último, el Alfa y el Omega, es el Dios eterno. Por eso deberíamos de confiar en Él, hermano, aunque no le veamos, pero está dentro de nosotros, vive en nosotros y está aquí entre nosotros. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A Él se debe de honrar, a Él se le debe de dar la honra y la gloria, no a ningún hombre, ni a ninguna mujer, ni a ningún ser humano, sino solamente al Dios eterno. Amén. En el cual nosotros confiamos. Y ese salmo, de eso es lo que está hablando. Está hablando de la ciudad celestial, está hablando de Jerusalén, está hablando del Dios eterno, y que la confianza debe ser en Él. Ahora, en el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea que todo ser humano se va a lamentar, porque viene el que va a ajustarle cuentas al hombre, a ajustarle cuentas al pecador, ¿me entiende? De todo lo que ha hecho. Dice el Señor: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin. ¿Dice quién? El Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No esperamos a otro más que a Dios, hermano, el mismo Señor Jesucristo. Ahora, yo, dice Juan, vuestro hermano y compartícipe de vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Qué hermosos tiempos, ¿verdad? Amén. ¿Sí? ¿Por qué estaba preso este? Por predicar la palabra. Amén. Y hoy la cárcel está lleno de tantos delincuentes que nomás entran a la cárcel y agarran una Biblia y ya son cristianos, ¿no? Y mire, ese estaba preso por la palabra de Dios. Yo estaba, dice, en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy, nuevamente, el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta sus pies, y ceñido por el pecho con un cinto, ¿de qué? De oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. O sea, esto quiere decir que tenía autoridad. Entonces, yo le dije a usted la vez pasada, en uno de los sermones del domingo en la mañana, le dije que el mensaje a las 7 iglesias que Dios manda, en los primeros 2 versículos les dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, a las 7 iglesias. Entonces, hermano, yo le voy a decir algo. Usted no se va a enfrentar a un Dios, hermano, que lo va a recibir, o a un juez que lo va a recibir. ¡Hey, ahí viene este! Siéntate, ¿qué? ¿Cómo te fue en la tierra? No, se va a presentar ante una autoridad. O sea, que usted haya hecho bien, o sea, que haya hecho mal, usted no tiene voz ni voto en frente de esa autoridad. Eso es lo que da a entender Apocalipsis, y eso es lo que da a entender Salmo 46. Salmo 46 dice que tiene el poder para remover la tierra y trasladarla al corazón del mar. Pero también dice el Salmo 46 que Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, ¿sí o no? Amén. Entonces, hermano, ahora aquí estamos viendo, usted va a estar parado en ese que es que sus pies son semejantes al bronce, o sea, fuerza, poder, autoridad, y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, para que usted vea, no le va a hablar como un niño, como hablamos nosotros, sino que su voz tiene autoridad. Amén. Supóngase que estamos afuera de la sala, de la antesala de Él, esperando el momento que nos toque que nos llamen. Imagínense que lo llamen a usted. ¿Cómo cree que lo van a llamar? ¿Ah? Por mi nombre. ¿Cómo cree que le va a decir Dios? ¿Cómo cree que le va a decir el ángel? ¿Ah? ¿Cómo se imagina usted? ¿Como usted le grita a su esposo? ¿O como le grita a la esposa? No, no va a ser así. Es autoridad, ¿no? Es una voz que nomás de oírla, yo pienso, le van a temblar los pies a todos nosotros, aunque hayamos hecho bien. Aunque sepamos que llevamos a un abogado que es Cristo. Pero vas a estar enfrente de la autoridad máxima del Dios eterno, y le vas a tener que entregar cuenta de todo lo que hiciste, sea bueno, dice Corintios, o sea malo. Amén. Como dice también Mateo, de que toda palabra ociosa que digamos, vamos a dar cuenta. Y dice Mateo también, dice en la enseñanza que estamos viendo, dice: tus palabras te salvarán, o tus palabras te condenarán. Entonces tenemos, hermano, la oportunidad nosotros de reflexionar sobre nuestra vida, hermano. Ahora tenía, dice, en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda, de 2 filos, y su rostro era, dice, como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, dice, caí como, ¿qué dice el apóstol? Como muerto a sus pies. O sea, no está diciendo que está muerto, sino que se desmayó, para que usted me entienda. ¿Ah? Y entonces nosotros vamos a llegar como niños bonitos allá, ¿va? Bien parados, riéndonos todos allí. Como sale, ¿me entiende? Como dicen los económicos, que llega, dice, y Dios llega y dice: bienvenidos, y se van al río a jugar con agua, a chapalear agua. No, hombre, no me diga usted eso. Dios es autoridad, hermano. Y a Dios, así como lo presenta Apocalipsis, se debería de respetar, como lo presentan los salmos, deberíamos de respetar a Dios, ¿o no? Cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, dice. Dice, estuve muerto, mas he aquí, dice, que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Tengo el poder, dice el Señor. Tengo la autoridad, ya no la tiene Satanás, hermano. Escribe las cosas que has visto, dice, y las que son, y las que han de ser después de esto. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto, dice, en mi diestra, y de los que 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea,
Los ángeles de la iglesia son los ministros que estaban encargados de ese tiempo de las iglesias. ¿Ok? Así lo ve el Señor como unos ángeles. Entonces, hermano, por eso no tenemos que tener cuidado. Cuidado, cuando yo siempre le he dicho a usted, cuando a alguien le está enseñando, usted tiene que respetar al que le está enseñando. Porque Dios lo ve diferente. Dios no lo ve como ustedes nos miran a nosotros o como yo lo puedo ver a usted. Dios lo ve diferente. Lo ve como, ¿qué dice? Como un ángel. ¿Entendieron? Así es de que ahí tiene usted un Dios que tiene poder para remover todo lo que Él quiera. Entonces, a ese Dios que estamos viendo acá se va a enfrentar la humanidad. A ese Dios es cuando venga, la humanidad no va a hallar para dónde agarrar, hermano. Así hagan lo que hagan, o se oculten donde se oculten, se van a encontrar contra Él. Regresando al Salmo 46, en el verso 4 dice: del río sus corrientes alegran, dice, la ciudad y el santuario de las moradas del Altísimo. Dice el versículo 5: Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará, dice, le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, dice el salmista. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea que si estuviéramos en un momento, hermano, digamos que se viene algo terrible para la tierra y es Dios el que está haciendo todo. Digamos que Dios empieza a ajustarle cuentas al hombre y nosotros estamos acá, hermano, no debemos de temer, porque Dios es el Dios de nosotros, el Dios de refugio, es el Dios de autoridad, es el Dios al cual servimos. Si usted no le conoce y usted piensa que es un mito, con razón anda mal. Dios no, hermano, Dios no es un mito. Aunque Él es autoridad, yo sé que no vamos a poderle ver a los ojos, ¿me entiende? Él mismo dice que nadie puede verla y contarla, ¿me entiende? Al menos que estemos muertos, pero de todas maneras cuando lleguemos allá tenemos que tener un respeto profundo a nuestro Dios. Allá vamos a aprender a respetarle. Si es, escúcheme bien, que usted logra pasar el umbral y se queda allí. Si no, usted ya sabe dónde va a clamar y va a gritar a gritos que lo saquen de allí. Y ese lugar se llama ¿qué? Infierno. Recuerden, hermanos, que nosotros no tenemos un libertador que está ausente. No tenemos un libertador que está ausente. Una fortaleza que a veces está presente. Jehová siempre ha vivido con su pueblo. O sea, no tenemos un libertador que está ausente de la situación de nosotros o de la iglesia. O un libertador o una fortaleza que a veces está con nosotros y a veces no está con nosotros. Desde el momento que llegó a tu vida, desde ese momento está contigo y estará contigo hasta el fin del mundo, dice la palabra. ¿Están entendiendo? Estará con nosotros. No es una fortaleza que hoy lo tenemos acá y vamos a hacer lo que nos dé la gana y acá ya se fue. No, Él está siempre allí. ¿Están entendiendo ustedes, hermano? Él está siempre y no va a estar lejos de nosotros, siempre va a estar cerca de nosotros. Porque es su promesa, porque Él lo dijo, así lo dijo y así es. ¿Verdad? Para todos los que son sus hijos, hermano, esa promesa es para ellos. ¿Amén? Amén. Ahora, siempre ha vivido con su pueblo. Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, dice la palabra que adelante iba una zarza de fuego y atrás iba otra zarza de fuego en la noche. ¿Para qué era la zarza de fuego? Para cuidarlos, para que no se pararan en una cosa mortífera o en una serpiente o en un animal, ¿me entiendes? Para darles la luz, para darle a entender a las naciones que en ese fuego se estaba moviendo ¿quién? Dios. Ahora, en la mañana, en la tarde, cuando el sol estaba en su apogeo, una persona en un desierto, con una temperatura de 120 o 130 no sobrevive. Se va ¿cómo se dice? Se va eso que usted está diciendo. Soy salvadoreño. Entonces, le va a pasar eso que usted dijo. Entonces, Dios amaba a su pueblo. Entre ellos habían rebeldes, ¿sí o no? Había gente mala, perversa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Poner una nube sobre ellos. Y esa nube ahí estaba todo el día con ellos. Cuando la nube se disipaba, entonces era momento de levantar el campamento y vámonos por otro lugar. Cuando la nube se paraba, ahí había que hacer un campamento. Por eso Moisés, hermano, en uno de los capítulos de Éxodo, cuando le dice al Señor, yo voy a mandar, cuando él le dice al Señor que se aparte, que él va a matar a la nación, ¿me entiendes? La nación esa, y Moisés ora y le dice que no, que no haga eso.
Entonces le dice, voy a mandar mi ángel contigo. Entonces le dice a Moisés, no, si vas a mandar el ángel con nosotros, mejor no nos movemos de acá, porque este es tu pueblo. Tú lo sacaste de Egipto para traerlo a esta tierra. ¿Qué va a decir las naciones? Que lo sacaste para matarlo. Entonces van a hablar de ti. Estoy leyendo mi Biblia, ¿ok? Porque usted va a empezar a buscar en su Biblia y no va a encontrar eso porque usted no lee la Biblia. Usted va a buscar lo que yo estoy diciendo. Yo leo mi Biblia, ¿ok? Entonces, le dice Dios, entonces mira, Moisés, voy a ir contigo. Está bien, estoy de acuerdo. Voy a ir contigo porque es promesa de Dios que Él iba a estar con ellos todo el tiempo, ¿sí o no? Hasta el día de hoy está con ellos. Ahora, cuando va con él, le dice, pero ¿sabes qué, Moisés? Se me está ocurriendo algo. No voy a matar a esta gente, pero los voy a llevar 40 años en el desierto. Y los 40 años van a pasar ese desierto hasta que muera el último que pecó contra mí. Y no van a atravesar la tierra prometida, sino que van a entrar sus hijos. De ahí, el libro de Hebreos, capítulo 4, le dice que por nuestra desobediencia no podemos entrar al reino de los cielos. Es importante, hermano. Entonces, para que usted se dé cuenta que Dios siempre ha estado en medio. Si usted invitó a Dios a vivir a su casa, vive en su casa. Usted debería tener temor de lo que piensa, de lo que habla y de lo que hace, porque Dios está allí. Y no es un mito, le vuelvo a repetir, es el Dios eterno que usted está viendo acá. ¿Ok? Ahora, Él siempre ha estado con su pueblo, con su iglesia, ¿sí o no? Sí, amén. Si lo podemos decir de esta manera, es la responsabilidad de cuidar a sus hijos. ¿De quién es la responsabilidad? Del Dios eterno. Es responsabilidad de Él de cuidar a sus hijos. Nosotros no podemos hacer nada. Usted dice, hermano, cuídeme a mí, que antes me cuido yo. ¿Cómo voy a cuidar yo a usted? ¿Ah? ¿Qué puedo hacer yo por usted? No puedo hacer nada. Si antes camino yo, me entiende, para adelante, antes doy para adelante, imagínense. Entonces aquí la responsabilidad de quién es? De Dios, porque somos ovejas de su prado, porque somos pueblo suyo, dice la palabra, ¿ok? Ahora bien, así como cuidó a Israel, nos cuida a nosotros. De hecho, dice la Biblia que estamos en su mano. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice, y yo las conozco, y nadie las arrebatará de mi mano, porque el que me las dio es mayor que todos vosotros. O sea, estamos en las manos de Dios. Amén. Ni Satanás debería de jugar con su vida. Yo no entiendo por qué le da a usted la oportunidad a Satanás de que juegue con su vida si Satanás no tiene poder. La Biblia dice que está debajo de nuestro estrado, debajo de nuestros pies, dice Romanos, ¿sí o no? Amén. Ok, entonces, hermano, Dios es la responsabilidad de Dios. Si lo podemos decir de esa manera, es responsabilidad de Él. No es responsabilidad de nosotros. Claro, tenemos que cuidar la grey, es cierto, pero no podemos ir más allá de lo que nosotros vemos, sino que es Dios el que conoce el corazón de cada uno de nosotros, y Dios sabe de todo lo que estamos aquí, quién le pertenece y quién no le pertenece. Conoce hasta el último pensamiento que pensamos hoy, ¿sí o no? Amén. La última palabra que la dijimos, la conoce también. ¿Cuál fue? Apúrate que has venido tarde para ir a la iglesia. ¿No dijo eso hoy? Ya ves. No, sí es cierto. Todo lo conoce. Yo creo que entienda que Dios lo conoce todo. Hermano, yo no sé, hermano. Hay gente que piensa que Dios es un mito. Yo no es un mito, hermano. Dios es real. Ahora también quiero que vea conmigo. Dice, esta porción está, muchos especialistas o teólogos y comentaristas piensan que el río de que está hablando este verso es simbólico. O sea, en el verso 4, del río, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Yo le pregunto a usted, ¿es simbólico o es literal? ¿Ah? Literal. ¿Solo dos están de acuerdo? ¿Es simbólico o es literal? Literal. ¿Ah? ¿Saben por qué no pueden contestar ustedes? Porque ustedes no han leído la Biblia. Esa es la respuesta, es obvio. Dice usted, mejor me quedo callado porque yo no sé de qué están hablando. Y tiene razón, aquí no estamos hablando de pan, aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Bueno, es pan que alimenta
y que te sacia el alma, ¿verdad? Los teólogos dicen que esto no es literal, dicen que es simbólico, que el salmista estaba haciendo una figura retórica. Entonces, yo no pienso que es literal, que es simbólico, yo pienso que es literal y que no es una figura de retórica. ¿Cómo lo podemos probar? Dígame usted. A ver, dígame dónde está. En realidad, hermano, usted y yo no podemos aceptar tal doctrina. Usted no debería aceptar esa doctrina. Y le voy a decir por qué. Sabemos por lo que leemos en las Escrituras que el río es real y que nos muestra la provisión de Dios para su pueblo, la frescura y la satisfacción que Dios nos da hoy. Palabra. Le voy a ayudar, hermana. Revelaciones. Capítulo 22. No entiendo yo por qué los comentaristas, bueno, aclaro, le voy a aclarar esto. Los teólogos modernos, los de este siglo, y los comentaristas modernos son los que dicen esto, hermano. Pero los comentaristas antiguos, hermano, los primeros siglos, no pensaban así. Los de los primeros siglos pensaban, hermano, que esto era literal, que había un río, que había una ciudad que tenía un río, y que por eso el salmista se inspiró a hablar de eso, ¿me entiendes? O sea, que cuando nosotros decimos que esto es simbólico, estamos pensando, si nos planteamos en la mente, pensaríamos que no fue, que el salmista escribió nomás lo que se le ocurrió. Entonces no es inspiración de Dios, pero para mí es inspiración de Dios. Lo que los salmistas escribieron es porque Dios les dijo que existía, ¿sí o no? ¿Me están entendiendo, hermano? Ahora bien, hermano, entonces los comentaristas modernos y los teólogos modernos son los que dicen eso, hermano, pero los antiguos no, hermano. Si pudiéramos tener uno de los comentaristas antiguos y poder ver lo que él dice, diría que eso es real, ese río, ¿me entiendes? Pero los modernos son los que están diciendo eso, y los teólogos están enseñando esa doctrina, que eso no es literal. O sea, si no es literal, no existe la ciudad celestial, no existe Sion. Si es simbólico, perdón, no existe Sion, no existe la Nueva Jerusalén, no existe nada de eso. ¿Entendieron, hermano? Ahora, en Revelaciones capítulo 22 dice: después me mostró ¿un qué? Un río. Un río limpio, de agua, ¿de qué? De vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Se lo mostró porque existe. Así es. Si no le hubiera dicho el Señor así, entonces hubiera dicho Juan. Mire, Juan hubiera dicho así, cuando usted entiende el Apocalipsis, hubiera dicho: después de esto vi un río, como río. Hubiera usado la palabra como para decirnos que es una figura de retórica. Cuando usted lea la Biblia y encuentra la palabra como, tiene que ver si es literal o es una figura de retórica. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, hermano, aquí dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, dice. O sea, lo está comparando como un cristal. Usted ve que el cristal es brilloso, ¿sí o no? Amén. Que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, dice, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Un árbol necesita agua, y este estaba a la par del río. ¿Ok? Ahora le pregunto: ¿simbólico o literal? Literal. Claro que ahora sí, porque ya lo leyó, ¿ah? Por eso usted debe leer la Biblia. Le dije la vez pasada que los 5 libros del Pentateuco son los Salmos, y le dije la vez pasada que el Pentateuco y los Salmos es Apocalipsis. ¿Ok? Que los cristianos modernos no lo aceptan, que los teólogos no lo aceptan, es verdad, pero esto es lo que dicen los judíos, porque su libro se compone, se llama el libro de los 12 hasta el libro de Crónicas. ¿Ok? Para nosotros Apocalipsis es el 5.º evangelio.
¿Entendieron? Así es. Y no habrá más maldición, dice. Fíjense bien, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y usted siga leyendo lo que sigue. Amén. Ahora, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47 y Apocalipsis capítulo 22, nos habla de este río que sale de la casa de Dios. O sea, eso lo lee usted, ya le leí una porción yo. Usted dice, quiere investigar, vaya, lee el libro de Ezequiel, capítulo 47, ¿verdad? Usted, hay mucho que leer, hermano. Entonces usted, si yo no le leo, si yo le leo, pues no tiene sentido, tiene que leerlo usted. Dios es el dueño, hermano, de esa ciudad. Y si Él es el dueño, debemos de creerle a Él cuando dice que hay un río en la ciudad. Si Dios le está diciendo, es porque es verdad. Esa es la confianza. Este hombre escribió, dijo, aunque se remueva la tierra, aunque haga lo que pase, yo sé, dice acá, del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, dice, y el santuario de las moradas del Altísimo. Usted ha estado cerca de un río, pero no un río que, bueno, hay ríos, hermano, cuando, por ejemplo, no tuve una vez en un río cuando veníamos de Oaxaca, que ese casi se salía, ¿me entiendes? Horrible, ¿me entiendes? Pero yo he estado en ríos, hermano, que está el agua calmadita, que se relaja uno, ¿sí o no? ¿Quiénes han estado ahí? Amén. ¿Ah? Si no, pues vayan allá arriba, al charco que hay allá arriba, en el río ya. Pero en el río, hermano, sí el agua es calmada, ¿me entiendes? Cuando está calmada se relaja. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará a aclarar la mañana. O sea que Dios no dejará que su ciudad sea conmovida, porque Él es Dios, amén. Porque Él cuida a Jerusalén, aún Jerusalén, la terrenal, no dejará que la destruya, porque es su ciudad, es la ciudad de su pueblo, amén. Ahora, aunque bramaron, dice, las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz y se derritió la tierra. Hermano, usted para entender todo este salmo necesita usted leer todo el libro de Revelación, los libros proféticos. Bramaron las naciones, creo que se refiere a la noche más oscura que enfrentará el hombre cuando sea la tribulación y Dios comience a poner las cosas en su lugar y las naciones van a bramar de dolor. Por eso usted se salma ahí, cuando Dios empieza a hacer lo que tiene que hacer. Entonces la gente de ese tiempo, si fuera en el tiempo de nosotros, pues nosotros lo viviríamos y no tendríamos miedo porque es Dios haciendo sus cosas, ¿me entiendes? Ahora, pero puede ser que sean los nietos de ellos o los hijos de ellos. Imagínense, hermano, qué dolor tal va a haber en la tierra. La Biblia dice que cuando Daniel vio lo que estaba pasando, se desmayó. Y el ángel le puso la mano en su vientre y dijo, no temas porque no es para ahora. Cierra la profecía porque este es para el tiempo que viene. ¿Ok? Para que usted se dé una idea. Entonces, por eso el salmista dice, bramaron las naciones. Y las naciones, hermano, van a llorar de dolor. De dolor. Y los reinos van a temblar, hermano. Aunque tengan el armamento que tengan, el armamento pesado que tengan, bélico, lo que sea, hermano, van a temblar. Porque se van a enfrentar al Creador. Se van a enfrentar al que ellos nunca le creyeron. Y si usted, hermano, no le cree, también usted va a temblar. También usted, hermano, se va a enfrentar a Dios. Y si usted ha venido titubeando y no creyéndole, usted se va a enfrentar el día de mañana. ¿Eh? Y cuando Él dé su voz, dice la Escritura que se derritió la tierra. Imagínense, hermanos, cuando pase la tribulación y ponga los 1000 años de periodo que va a vivir aquí la gente. Y después de esos 1000 años se reúnan todas las naciones y vayan rumbo a Jerusalén, a destruir a Jerusalén. Imagínense nomás, cuando Dios dé la señal y diga, hasta aquí se terminó todo, dice que va a descender fuego del cielo y los va a consumir a todos. Y se acabó la historia de la tierra. Y nunca más. Dice que en el libro de Pedro dice que no se va a encontrar lugar para esto donde vivimos hoy. ¿Entendieron? Amén. Entonces cuando dice ahí, bramaron las naciones, creo que se refiere a la noche más oscura
que enfrentará el hombre cuando sea la tribulación y Dios comience a poner las cosas en su lugar. Las naciones van a temblar de dolor, van a bramar de dolor. Imagínense que dice que el hombre va a tener úlceras por el calor. Imagínense, hermano, los niños llorando porque no hay que comer. Porque para comer usted tiene que tener una marca y tiene que aceptar lo que dice este mundo. Imagínense, hermano. Imagínense el dolor que va a haber en ese tiempo. Imagínense, hermano, el llanto de los creyentes que no estudiaron la Biblia. Imagínense, hermano, el llanto de los creyentes que no confiaron en Dios. Imagínense, hermano, el dolor, el sufrimiento de todos aquellos que perdieron su tiempo. ¿Ah? Nomás solo póngase a pensar. Nomás póngase a pensar si mañana nos despertamos con eso. Va a haber un llanto total en la tierra. La tierra ha gimido de dolor, hermano. Pero ese día va a ser más grande. Va a haber oscuridad, va a haber tiniebla, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber muerte, va a haber peste, va a haber de lo que usted nunca se ha imaginado. Y en ese van a estar sus hijos si no conocen a Dios. Responsables que no lo conozcan a Dios, ¿quiénes son? Papá, yo pensé que iba a decir que yo. No, yo no tengo nada que ver. Es usted. Usted es el responsable. Pero el salmista dice: Jehová de los ejércitos estará con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué bonito, ¿verdad? Qué confianza de este hombre. Aunque este hombre nunca, él pensó tal vez cuando escribió el Salmo que esto iba a ocurrir, o tuvieron problemas ellos, ¿me entienden? Pero él dijo: con nosotros está Dios. El Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac está con nosotros. El Dios de los padres ha prometido estar con nosotros. Y hace la palabra Selah, y hace el intervalo de la música para meditar, para guardar silencio y ponerse a meditar en lo que se acaba de cantar. Dios es fiel, hermano, en su promesa. Él va a liberar a su remanente, no lo abandonará. El salmista estaba seguro que Dios era y es la fortaleza de la vida de sus siervos. Póngase de pie. Este hombre estaba 100% seguro de que Dios es la fortaleza de sus siervos y que Dios, hermano, jamás, pero jamás va a abandonar a su pueblo. Si usted es parte de su pueblo, siéntase tranquilo, porque Él sabe lo que está haciendo. Aún si usted tuviera problemas, tuviera tribulaciones, siéntase tranquilo, porque Él sabe lo que está haciendo. Esta noche es momento de meditar en lo que acabamos de leer, estudiar. Es momento de ponerse a pensar: ¿qué pasaría si yo estuviera en ese tiempo? ¿Estoy preparado? ¿Qué pasaría si mañana empezara esto? ¿Qué pasaría si me encontrara en una situación así? ¿Confiaría en Dios? ¿Dudaría de su bondad, de su amor, de su fortaleza, de su poder? Cada uno de nosotros, hermano, tiene la oportunidad de transformar y de confiar en Dios. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre, honramos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, amado Dios. Y nos permites pasar por lo hermoso de esos salmos, por tu palabra. Y poder entender y poder percibir que tú eres un Dios fiel. Que eres un Dios que prometió estar con nosotros. Jesús dijo: nunca los desampararé, porque voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Tú dices lo mismo, Señor. Tu siervo escribió que tú eres el refugio, que tú eres la fortaleza de nosotros. Y agradecemos eso, Padre. Gracias, Señor, por ser bueno y maravilloso con nosotros, por perdonarnos, por ayudarnos, Padre, a entender tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos acá. Bendice nuestra entrada y nuestra salida. Bendice, Señor, a todos aquellos siervos tuyos que de una u otra manera están pasando tribulación, pero que tú puedes sacarlo porque tú eres el refugio de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios bendiga su entrada y su salida. Ese es el deseo de mi corazón. Amén.